marco teórico de un proyecto de investigación científica es un instrumento indispensable para desarrollar un proyecto de investigación. ¿Por qué razón? Porque nadie puede construir un edificio sin un plano, ¿no? Eso es elemental, ¿no? Nadie puede desarrollar ninguna actividad proyectiva, ¿no? Y el ser humano, como decía Jean-Paul Sartre, es un ser proyectivo, ¿no? Si no desarrolla una estructura teórica previa a lo que va a ser, ¿no es así? Ahora, el marco teórico en un proyecto de investigación es una trama de relaciones esenciales, un plano algo genérico que sirve para caracterizar, orientar y ayudar a esclarecer un tema de investigación, ¿no? Y es algo como que una hoja de ruta que hay que estar permanentemente, ¿no?, consultando para saber si uno va bien o se va desviando, ¿no?, de la idea original, ¿no? Ese marco teórico vamos a comenzar a verlo en varios videos y vamos a tratar de ver por lo menos los elementos que a nuestro juicio, yo no digo que no haya otros elementos que quieran ser incorporados, pero por lo menos lo que yo he desarrollado más en este libro nuestro sobre la dirección y la asesoría, ¿no?, de la investigación científica que ha sido publicado aquí en Colombia, en Cuba, en México, en España, a mi juicio, son elementos indispensables. El estado del arte, que es lo primero que vamos a ver hoy, el marco histórico, el marco conceptual, el problema científico, las hipótesis, las variables, todo eso vamos a desarrollar en próximos videos. Hay otros presupuestos que ponen a veces, que marco financiero, que legal, que bueno, en fin, pero eso para mí no son los esenciales, desde el punto de vista metodológico y epistemológico, ¿no?, para un proyecto de investigación científica. Ahora, lo primero que hace un investigador cuando elige un tema es, y eso lo vimos en el video anterior, es descomponer virtualmente una porción de la realidad, una parcela de la realidad, ¿no?, que la toma desde una totalidad mayor, ¿no es así? Y tiene que ver si las herramientas metodológicas que tiene para esa disección de la realidad, que es infinita, que es compleja, son las más adecuadas, ¿no? Por lo tanto, el aparato metodológico que va a utilizar es indispensable, ¿no? Y para eso tiene que fijarse en qué herramientas anteriores han usado otros investigadores. Aquí nadie parte de cero, todos partimos, ¿no?, de la información que tenemos desde la escuela primaria, secundaria, universitaria, y además nos vamos socializando, porque ningún investigador es un ente aislado, porque se crea, no, no, no. A todos nos acompañan aquello que Ortega se llamaba esos muertos vivos, que son esos libros que están ahí y que constantemente, o aquí ahora en internet, que se consultan cuando se tiene, ¿no?, una determinada duda, ¿no? Ahora, si un investigador se propone lograr un conocimiento lo más aproximado posible de la realidad, tiene que partir de un ordenamiento del aparato conceptual, de una forma sistémica, pero para eso tiene que saber qué es lo que va a buscar y cómo lo debe buscar y por dónde empezar, ¿no? Y una investigación científica, si aspira a ofrecer una interpretación lo más sistémica de esa porción de la realidad, porque la realidad está estructurada funcionalmente y sistémicamente, por lo tanto hay que estudiarla, ¿no?, también en ese sentido, en su complejidad, como diría Kiat Morán, ¿no?, en un posible de reestructuración teórica de la realidad para la transformación de esa realidad, ¿no? Un adecuado conocimiento de esa realidad permite una reproducción teórica para mejorarla. La ciencia moderna, desde que se desprende de la filosofía, va teniendo elementos, en primer lugar, descriptivos, explicativos y predictivos. Pero a partir del siglo XIX sabemos que comienzan a jugar papeles también los factores hermenéuticos, los factores comprensivos, axiológicos o valorativos. Es decir, hay otros elementos indispensables también del conocimiento, ¿no?, científico. Y si el investigador, para hacer esa descomposición de esa realidad tan compleja, no sabe cómo lo han hecho otros investigadores, puede dar tropiezos por gusto. Y por eso es tan importante, ¿no?, acudir a un tutor, a un director, o vincularse, ¿no?, a un grupo para que su proyecto llegue a buen puerto. Y si ha elegido bien un tema desde un principio, pues bueno, hay que tomar en cuenta que puede ser que sí, que arribe, ¿no?, a conclusiones superiores. Uno tiene que partir de la idea de que la investigación científica siempre implica, ¿no?, tratar de
aportar algo nuevo a la humanidad y que sea un producto cultural, no una excrescencia social, no algo que afecte, ¿no? Porque en la humanidad ha habido un conflicto permanente entre las posturas humanistas y las posturas alienantes, ¿no? Bueno, hay que ver si lo que yo voy a investigar es algo que va a favorecer la humanidad, no va a ser que yo lo que produzca sea una excrescencia social y no un producto cultural, porque no todas las investigaciones científicas terminan en favor de propuestas humanistas, también las hay en favor de tendencias totalmente misantrópicas, ¿no? O misóginas, que atentan contra esa contradictoria condición humana, ¿no? Ahora, en primer lugar, el estado del arte, levantamiento bibliográfico, no es un rastreo simple, no es algo que se hace, ¿no? Hay que saber buscar. Yo creo que a la universidad se viene a dos cosas, a saber dudar y a saber buscar. Dudar porque hay que dudar de todo lo que nos dicen los libros, de lo que le decimos los profesores, de lo que dicen las autoridades. Eso ya se eliminó en la escolástica, ¿no? La autoritatis principis. No, 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 eso no. Ahora hay que dudar de todo. Para creer se va a la iglesia, no a la universidad. Y aquí se viene a cuestionar todo el saber existente con el objetivo tal vez de proponer, ¿no? Ideas nuevas, renovar, ¿no? El conocimiento, ¿no? Y además puede ser que el conocimiento que usted va a alcanzar ponga en duda otros anteriormente establecidos. No hay que tenerle ningún tipo de temor. Ahora, hay que saber buscar, y saber buscar, como decía este mexicano Raúl Rojas Soriano, hay distintos niveles, ¿no? En la búsqueda de la información. Primero, hay manejo de teorías elementales, generales, que existen, ¿no? Uno tiene que tratar de buscar la bibliografía de lo general a lo particular cada vez más, ¿no? A lo específico, porque no debe empezar a buscar la especificidad de un tema. Es más, es difícil que usted le dé a Google con el tema particular que usted se propone investigar e inmediatamente le salga un tema idéntico. Nunca le va a aparecer un tema idéntico. Le va a aparecer temas parecidos, similares, que le pueden servir, pero no idénticos, ¿no? Entonces, mire, trate de manejar algunas variables, algunos conceptos generales que le sean indispensables, ¿no? Los llamados conceptos o palabras clave, los famosos keywords, ¿no? Que le puedan ser instrumentos para los motores de búsqueda, ¿no? Para encontrar, ¿no? La información. Y primero hay que tratar de manejar las teorías más generales que existen sobre el tema, ¿no? En segundo lugar, ya empezar a aterrizar de manera un poco más particular en investigaciones o informes, en revistas, determinadas bases de datos, en archivos públicos o privados, sobre otros proyectos parecidos, similares. Ahora bien, trate de prestar más atención a los métodos que utilizaron esos investigadores que a los resultados, porque lo más trascendente siempre es el método. El resultado puede ser efímero, el resultado puede ser parcial, puede ser circunstancial para el lugar, momento, el país, que hizo aquel investigador, pero tal vez los métodos que utilizó pueden ser los más apropiados para que usted, no es que los reproduzca miméticamente, pero póngalos a prueba, valórelos, y tal vez a la larga lo que se va aspira es que usted desarrolle un nuevo método, ¿no? Que usted sea un investigador que trascienda, ¿no? Por sus métodos. Y por último, empieza a buscar información empírica primaria, directa, sobre objetos. Si usted va a investigar sobre una empresa en particular y en esa empresa ya se han hecho investigaciones anteriores, oiga, póngase muy contento porque le han abierto el camino, ¿no? Hay picapiedras anteriores, como dicen, ¿no? Que le han desbrozado las rocas más, ¿no? Y usted puede avanzar con el conocimiento de otros investigadores para una situación de un país en particular, un tema en particular, de una comunidad, de un barrio, de una empresa, de una tecnología, de un software, lo que sea, ¿no? Bueno, entonces, ahora, si usted no organiza esa búsqueda con guías de observación, y si usted no empieza a ordenar adecuadamente cómo va obteniendo la información, yo recuerdo cuando yo estudiaba en Alemania, en Leipzig, no existía la computación ahora en los años, ¿no? Finales de los 60, principios de los 70. Pero
los alemanes me enseñaron a hacer fichas de ordenamiento y de organizar, ¿no?, la información para saberla ordenar y saberla buscar y hacer especie de cardex, ¿no es así? Tal vez hasta en una cajita de zapatos se metían, ¿no?, las fichas. Si usted no organiza fichas que pueden ser unas bibliográficas, tal y como aparece, ¿no?, las famosas fichas de los libros, pero no, estamos hablando de fichas de contenido temático. Según usted va leyendo los libros o los artículos o la base de datos, la ponencia, usted va seleccionando, pero cuidado, ponga bien alguna referencia de dónde lo encontró, porque después no se acuerda ni siquiera dónde lo encontró, ¿no? Y además, si ahí va a tomar una cita textual, y hoy en día lo facilita mucho, ¿no?, la internet y toda la computación, diferencia entre comillas o con color distinto cuando es una cita y lo que usted elabora. Y yo le recomiendo que siempre que tome una cita elabore sus propias ideas y lo ponga en otra palabra, en otro estilo de letra o en otro color, para que a la hora de redactar sepa qué es suyo y qué no es suyo. Y no cometa plagio de manera, ¿no?, inconsecuente. Por lo tanto, el buen investigador se hace una guía de lecturas, porque una guía de lectura quiere decir, me voy a dedicar primero a buscar bibliografías sobre este tema general. Y cuando ya tenga más o menos una idea, ¿no?, de eso, entonces paso a otros niveles, ¿no?, de búsqueda, siempre tomando en cuenta algo. Los libros en la ciencia no se leen de tapa a tapa, no. A diferencia, como dice Robert Day en ese magnífico libro sobre cómo escribir trabajo científico, se lo recomiendo, está en internet, dice el lector científico, a diferencia del lector de novelas policíacas, le gusta saber desde la primera página que el asesino fue el mayordomo. Y por eso hay los abstracts, los resúmenes. Porque usted se mete en una base de datos, encuentra un resumen que le interesa, lee el trabajo completo. No le interesa, lo desecha. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere esto decir? Que con el tema de desechar hay que tener cuidado, porque no todo es desechable. Hay veces que usted lee un artículo y dice, bueno, esto ahora no me interesa, ahora, pero quién sabe si después me interesa. Mire, mantenga la información ahí, ¿no?, en el escritorio o en un subdirectorio, en un fichero, porque después le puede ser de utilidad. Y vaya construyéndose su propio aparato referencial, ¿no?, bibliográfico, de manera que usted pueda encontrar rápidamente, ¿no?, la bibliografía específica a partir de determinadas informantes claves, palabras claves, ¿no?, para esa búsqueda, ¿no?, en la observación. Ahora, si usted no hace esa búsqueda ordenadamente, de manera provechosa, si usted no clasifica las fuentes y no las jerarquiza, porque hay que también poner las primarias, que son las más importantes, las que no son, no se puede prescindir de ellas, ¿no?, y otras que sí, se pueden prescindir de ellas, ¿no? Y por eso hay que hacer ese ahora. ¿Qué pasa? Que esa búsqueda ya se hace desde un primer momento, pensando en qué, en un problema metodológico a resolver, que es que vamos a ver en otro video, en una posible hipótesis que también vamos a ver en otro video. Entonces, prácticamente a veces a mí estudiantes me han dicho, profesor, ¿y qué se hace primero? ¿El estado del arte o el marco histórico, que es el que vamos a ver en otros videos? O el marco conceptual, digo, mire, es que el problema es que todo se hace a la vez. No es que se hace eso por etapas separadas. Porque si usted no tiene una concepción clara desde el inicio de lo que quiere investigar, ¿no es así?, del problema metodológico que quiere resolver, de las variables cuantitativas o cualitativas que puede utilizar para validar una hipótesis, de los conceptos claves para, o del estado histórico de la situación problema, usted no puede avanzar. Y la búsqueda bibliográfica en el estado del arte también se le dificulta. Entonces, todo es un proceso de articulación, ¿no?, de todos esos planos, ¿no? Y por lo tanto, si usted no define también los descriptores básicos, que además los defina, eso lo vamos a ver en otro video, para el marco conceptual, para no confundirse, ¿no? O sea, cómo usted define cada uno de esas variables. Es importante que usted pueda avanzar poco a poco, porque además el estado del arte no es algo que se empieza y se termina de inmediato, no. Prácticamente toda la vida se va construyendo el estado del arte.
Y a medida que usted termina un proyecto de investigación, acumula el estado del arte para otras investigaciones futuras. Y así le van sirviendo, ¿no? Para otras investigadoras, ¿no? Por lo tanto, la otra cuestión es la siguiente. La búsqueda de la bibliografía debe hacerse con criterio de sabiduría. ¿Y cuál es la diferencia, ¿no?, entre un erudito y un sabio? Bueno, pues el erudito acumula información, pero sin saber claramente a veces ni para qué le puede ser útil. El sabio no. El sabio elige la información más útil, la que le va a servir de primera para llegar a la genialidad, que es el paso superior de la sabiduría, ¿no es así? Esa es la diferencia entre un genio y un erudito, ¿no es así? El que ve lo que no otros ven, porque yo me imagino que junto con Einstein había muchísimos otros que estaban a punto de descubrir también la teoría, igual que Darwin tuvo que apurarse porque si no ya le iban pisando los talones, ¿no? Pero tienen la capacidad de la intuición eidética, tal vez diría Husserl, ¿no? Para ver lo que otros no veían, ¿no es así? Igual que Marx vio la plusvalía donde la economía clásica inglesa no la había visto, ¿no? No en el sistema de distribución del comercio, del financiamiento, sino en la producción, en el trabajo del obrero. Entonces son cuestiones de la capacidad que tiene el investigador. Por eso, el criterio informativo de desarrollo de la ciencia es solamente la cantidad de información científica que se utiliza. Y esa es la razón por la cual el sistema APA, que nos molesta un poco, sin embargo, se ha caracterizado ¿por qué? Porque usted no solamente pueda referenciar la bibliografía que realmente usted utilizó en el proyecto, y no que llene una bibliografía de cantidad de libros que usted ni ha visto la carátula y que toma de corte y pega de otros investigadores. Entonces, estas son algunas recomendaciones esenciales que ofrecemos para ir al desarrollo del estado del arte y que nos permita ir avanzando hacia el marco conceptual que vemos ahora en el próximo video, el marco histórico, el problema, la hipótesis, la variable y los objetivos, porque eso también es esencial. Si usted no sabe a dónde quiere llegar, no llega a ninguna parte.